tengo acá un ejemplo fantástico de por qué es tan importante entender lo que estamos analizando para poder hasta pedir ayuda a alguien. Este caso me recuerda bien muchos otros que he visto en foros, grupos y demás, donde el defecto está mal explicado. ¿Qué problema tenemos acá? Este es un defecto también que nubla mucho la cabeza de la gente a veces, ¿eh? Yo tengo el equipo, voy a desconectar, miren el osciloscopio, bajan las líneas de alimentación, conecto, suben. Por lo tanto, este equipo está en stand-by, esas son las líneas de 3 y 5 volts en mi osciloscopio. Veo que las líneas de 3 y 5 volts de estado S5, stand-by, están ok. El LED enciende, presiono el botón y el equipo, en vez de encender, se apaga. Desconecto, conecto, presiono el botón y el equipo se apaga. Las líneas de alimentación inclusive se desarman. ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que la mayoría de las personas, o un buen número de ellas, diría, este equipo no enciende. Y si fuera a pedir ayuda en un grupo, en un foro o a un colega, le diría, este equipo no enciende, tengo un equipo que no enciende, presiono el botón y en vez de encender se apaga. Y se me desarma la fuente de alimentación hasta que desenchufo y enchufo. ¿Ya vieron esos casos? ¿Recuerdan esos casos? Conectamos, tenemos las líneas de alimentación. Cuando prendemos, se vienen abajo. Desconectamos, conectamos, vuelven. Cuando prendemos, se vienen abajo. Primer punto a definir. El equipo no enciende. Eso es mentira. El equipo está encendiendo. Quiero que hagan un poco de memoria. Estándar a CPI, por eso es tan importante. Las primeras fuentes son las fuentes S5, que sabemos que las tenemos. Después vamos a habilitar las fuentes S3. Fuente S3 es RAM. ¿Qué voy a hacer yo? Para definir si este equipo enciende o no, yo voy a agarrar una punta de mi osciloscopio y voy a venirme a la fuente de la RAM, que es esta. Déjame separar este cable un poquito. Fíjense que en la fuente de la RAM yo tengo un cable soldado, pero este cable soldado está conectado a nada. Esto es para otra prueba que vamos a hacer ahora en un instante. Obviamente, un cable soldado a nada no me va a generar un cortocircuito, no me va a generar ningún problema en esta fuente. Al menos no un problema que me impida de poder medirla, de poder revisar su funcionamiento. Yo pongo el osciloscopio acá, de este lado, del lado donde están los MOSFETs, presiono el botón de encendido y veo que ahí hubo algo. Presiono de nuevo, desconecto, conecto, presiono y veo que ahí hubo algo. Vamos a cambiar un poco, vamos a venir acá y vamos a cambiar el trigger a un punto más bajo. Presiono, pulsos. ¿Vieron? Si yo hago un single sequence, ¿qué tengo acá? Desconecto, conecto, presiono, pulsos. ¿Ven los pulsos que tenemos? ¿Ven cómo esta fuente está trabajando? Miren los pulsos. Si nosotros cambiamos un poco la escala de tiempo, vamos a poder verlo mejor aún. Single sequence. Conectamos el cargador. Conectamos acá, medimos acá. Ahí están los pulsos. Miren la cantidad de pulsos que tenemos en esa fuente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo presioné el botón de encendido, la secuencia de arranque empezó a correr. Entonces este equipo sí encendió, quiso encender, llegó a emitir todas las señales necesarias para poder llegar a este punto. El equipo enciende. Se está desarmando porque tengo un cortocircuito en una fuente secundaria. En este caso específicamente, yo tengo un cortocircuito que ahora cuando dé vuelta la placa se los voy a mostrar. Es en la línea de 5 volts S0. Recuerden, nosotros tenemos las líneas de 5 volts, always, las 5 volts primarias, las S5. Tenemos un MOSFET de por medio. Y cuando llega el momento de arrancar estado S0, ese MOSFET se polariza para permitir el paso de la corriente de los 5 volts S5 a 5 volts S0. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo arranca hasta que en un momento, cuando la corriente pasa para el otro lado, se encuentra con un sobreconsumo y me tira las líneas abajo.
el equipo enciende hasta querer llegar a estado S0. ¿Por qué es tan importante medir justamente la fuente de la RAM? Porque es la primera que va a arrancar ahí durante la secuencia de inicio. Inclusive si nosotros medimos, por ejemplo, la fuente de V-Core, vamos a intentar ver si encontramos algo en la fuente de V-Core. Presionamos botón de encendido, lo presioné, no ocurrió nada. Conecto, intento de nuevo, nada. Desconecto, me vengo a otra fuente. Esta fuente es una alimentación del procesador, pero no es V-Core. Conecto, presiono botón de encendido, nada. ¿Por qué esto ocurre? Si yo estoy diciendo que llegamos a tener las señales necesarias para llegar a estado S0, porque esas señales son las que va a hacer que mi MOSFET pueda transferir la corriente de un lado a otro. La tensión de 5 volts S5 se va a S0 porque tenemos las señales para habilitar las fuentes. Esas señales salen prácticamente todas al mismo tiempo. Casi eso. Pero sí, tenemos entendido que una vez que yo tenga una señal para habilitar una de las fuentes S0, todas las demás fuentes S0 van a tener que recibir sus señales porque llegó la hora. No es, porque primero tiene que ser la del chip y después la de los MOSFETs y después... No. Esto es algo que estás en estado S5, pasaste a S3, es una señal que habilita la fuente S3, que es la fuente de la RAM. Y después tenés una señal o dos señales que habilitan todas las demás fuentes que tienen que ser habilitadas en ese momento. Después de la RAM vienen todas. Entonces, Cristian, ¿cómo puede ser que yo haya recibido la señal necesaria para que mi MOSFET transfiera la corriente de un lado a otro, que es una señal para que se inicien las fuentes en estado S0, pero las demás fuentes no arrancan? Porque el MOSFET es rápido. El MOSFET se polariza y transfiere. La fuente de alimentación necesita arrancar. La fuente de alimentación recibe esa habilitación, empieza a funcionar, pero apenas piensa en funcionar, la línea de 5 volts always recibe un sobreconsumo, no aguanta y se viene abajo antes mismo que cualquier una de las otras fuentes logre estabilizarse. Acá lo más importante realmente fue ver que un equipo que enciende, que tiene la luz de testigo, también lo puede identificar por las HP, por ejemplo, que tienen la lucecita al lado del jack. Presiona el botón y en vez de encender ese LED se apaga. No quiere decir que el equipo no enciende, quiere decir que el equipo puede ser que el equipo haya intentado encender efectivamente. Y mucha gente a veces se confunde, termina reprogramando BIOS, termina haciendo cualquier otra cosa antes de ver si realmente el equipo está intentando arrancar. Define que es un equipo que no enciende y le tira la culpa a otra cosa. Otro punto antes que me olvide. Quiero empezar a dar también algunos ejemplos que los esquivo un poco porque el objetivo siempre es que yo creo que logramos adquirir mucho más conocimiento viendo el uso del osciloscopio. A veces no tenemos osciloscopio, pero simplemente viendo el uso del osciloscopio logramos adquirir mucho más conocimiento, ¿no? Pero vamos a intentar poner un ejemplo midiendo la misma bobina de la fuente de alimentación de la RAM, pero de esta vez la vamos a medir con nuestro multímetro. Ponemos en 20 volts, la ponemos el multímetro, lo voy a poner acá a la salida, acá en la salida de la fuente, ¿bien? Voy a conectar, vengamos. Voy a conectar mi multímetro, mi cargador. Ahora pongo el multímetro en la salida de la fuente, presiono. Quiero que ustedes vean si es que va a haber alguna variación. Presiono el botón. ¿Ven la pequeña variación que hubo? Estas variaciones a veces cuando estamos trabajando con un multímetro ya son lo suficiente para que interpretemos, ahí desconecto, conecto, ya son lo suficiente para que interpretemos que la fuente intentó arrancar.
Si tenemos un osciloscopio vamos a lograr ver los pulsos, vamos a lograr saber mucho más e inclusive diagnosticar si tenemos capaz que algún problema en el controlador o no. Pero con un multímetro por lo menos logramos ver que la fuente en algún momento intentó hacer algo. Es como para flexibilizar el proceso un poco, pero lógico que lo ideal en estos casos siempre es un osciloscopio. Acá el cortocircuito que yo le había hecho era justamente en esta línea, como les dije. Acá tengo el cable que va a ground y este MOSFET U23 me lleva los 5 volts S5 que tengo de un lado, los transforma en 5 volts S0 del otro. Yo ahora voy a desconectar este cortocircuito. Bien, voy a corroborar que mi placa siga funcionando, porque estas placas, con estas pruebas que nosotros hacemos, a veces simplemente explotan. Vamos a separar un poco los cables y vamos a revisar. Tengo el LED standby, mi equipo sigue encendiendo, sigue encendido. Y ahora me voy a otra prueba que quería realizar, que para eso tenía mi cablecito soldado ahí en la salida de la fuente de la RAM, para que nosotros interpretemos otro problema. El equipo tiene el LED de standby, presiono, enciende y apaga. Presiono, enciende y apaga. Este error es, para muchos, es terrorífico. Es un error que a veces suele costar mucho trabajo de reparar. Suele ser asociado también siempre, como es este caso, a una fuente secundaria en cortocircuito. Es exactamente este el caso, una fuente de estado S3 en cortocircuito. Fíjense también que genera un síntoma distinto. Es una fuente secundaria en cortocircuito, pero ya el equipo ahora enciende. Antes, con una fuente secundaria en cortocircuito, el equipo aparentemente no encendía. Ahora el equipo ya enciende con una fuente secundaria en cortocircuito. De ahí es la dificultad de establecer estándares. Siempre que vemos un problema, no intentemos pensar en algo como el equipo enciende y apaga. Es una fuente secundaria en cortocircuito. No necesariamente. De la misma forma que un equipo que no enciende, no imaginaríamos que es una fuente secundaria en cortocircuito. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, sabiendo que tenemos una fuente secundaria dañada, mal, puede ser la fuente o puede ser la carga generando un sobreconsumo y desarmándola, como es este caso. Una técnica muy antigua y muy usada para detectar este tipo de problemas y solucionarlos es levantar bobinas. La fuente de alimentación, en el momento que levantamos la bobina, va a dejar de funcionar. Si nosotros levantamos de cualquier fuente de alimentación que esté funcionando, le levantamos uno de los lados de la bobina, la fuente se desarma. Si tenemos una fuente que está dañada y nos está generando un sobreconsumo, nos está generando un problema, si nosotros deshabilitamos esa fuente, muchas veces el equipo se estabiliza y deja de apagarse. Por eso suele decirse, revisen, primeramente, obvio, revisar resistencia con relación a ground en cada bobina. Si ven una que tiene una resistencia muy baja, levantan esa bobina y muchas veces el equipo que prende y apaga deja de apagarse. Pero ahí tenemos varios problemas. Uno, el que ya dijimos, que muchas veces no sabemos si realmente es una baja resistencia y le vamos a echar la culpa. Levantamos la bobina del lado de la fuente, está todo bien, del lado de allá tengo una baja resistencia, ¿es mi carga? ¿No es mi carga? Entonces ya levantar la bobina mucho no me ayudó si yo estoy levantando una bobina que alimenta un CPU, una gráfica dedicada, porque siempre vamos a tener una resistencia muy baja y nos va a generar dudas. El segundo punto, y el más grave, es que a veces nosotros levantamos la bobina y dependiendo del proyecto que estemos analizando, acá yo voy a levantar esta bobina, está calentando el soldador, vamos a esperar un poquito más. Ahí está. Levanto la bobina y supuestamente, acorde a las enseñanzas que venimos recibiendo hace tiempo, la fuente de alimentación se desarma y el equipo deja de apagarse. Nosotros aislamos el problema, digamos. Si yo conecto, sigo teniendo el LED de standby, presiono el botón, enciende y se apaga. Enciende y se apaga, enciende y se apaga. Aislé
¿La fuente de alimentación que está dañada? Sí. Esta fuente está con sobreconsumo a la salida, la aislé, no está trabajando, le levanté la bobina, eso va a impedir que trabaje, se va a desarmar automáticamente antes mismo de detectar un corto en la salida. Aún así el equipo sigue apagándose. Y es por eso que yo a veces recibo placas con todas las bobinas levantadas. Porque el que no se hace idea de lo que está midiendo, escucha, aprende en algún video o en algún curso o en algún tutorial, lo que sea. Aprende que levantando bobinas podés resolver un problema o encontrar la falla de un equipo que prende y se apaga. Entonces empiezan a levantar bobinas. Y no logran repararlo porque el proyecto es distinto. El proyecto está hecho para que si esa fuente no tiene un power good, se apague el equipo. Entonces, si la fuente está mal, se va a apagar. Si hay un sobreconsumo, se va a apagar. Y si yo levanto la bobina, se va a apagar. ¿Qué podemos hacer entonces para solucionar, para identificar cuál es mi problema? Ahí vamos, ¿eh? Me parece muy interesante este video porque estamos rompiendo leyendas urbanas, muchas, de una sola vez. Hemos roto una leyenda urbana que dice: el LED testigo se apaga, el equipo no enciende. Mentira, el equipo enciende. El equipo enciende. Hemos roto otra leyenda urbana que es: levantando la bobina nosotros podemos aislar el corto y hacer con que un equipo que prende y se apaga deje de tener ese síntoma encontrando la falla. A veces sí, a veces no. Y ahora vamos a romper otra leyenda urbana más que suele circular mucho. Yo voy a empezar analizando acá el cortocircuito, lo sigo teniendo en la fuente de la RAM, pero yo voy a empezar analizando esta fuente que está al lado del chip. Estoy trabajando con el canal 1, voy a desactivar el canal 2 y voy a medir de este lado, del lado donde tengo los MOSFETs. Presiono el botón de encendido, ¿vieron los pulsos? Presiono los pulsos, el equipo prende y se apaga, ¿no? Pero cuando prende, ¿vieron la cantidad de pulsos que tengo en esta fuente? Bien, vamos a la otra. Pulsos, cantidad de pulsos. Muchos pulsos. Bien. A veces ese congelamiento que ustedes están viendo es una lentitud del osciloscopio, pero podemos ver que tenemos muchos pulsos. Vamos a esta otra fuente que es una fuente del CPU, pero no es la fuente de V-Core. Pulsos, 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 pulsos. Y ahora vamos a la fuente de V-Core. Pulsos. Y en la otra bobina, pulsos, pulsos, cantidad de pulsos. Ahora, recuerden, quizás algunos de ustedes ha visto, ha leído, ha escuchado que el equipo sigue una secuencia de arranque. Muchas veces te muestran, por ejemplo, la secuencia de arranque de la CQ40 o de cualquier otro diagrama que tenga las líneas que suben y están todas listadas. ¿Qué es lo que suelen decirte? Esta es la secuencia. El paso 1 es este. El paso 2 es este, el paso 3 es este. Si no tenés el paso 3, el 4 no va a ocurrir. Si no tenés el 4, el 5 no va a ocurrir. Entonces te dicen que vayas siguiendo esa secuencia, porque siguiendo esa secuencia, cuando llegues a un punto vas a lograr identificar dónde está el problema. Te dicen también, por ejemplo, o sea, cuando estamos hablando de una secuencia, te dicen, el paso 10 no va a existir si no existe el paso 9. Por lo tanto, si yo mido el paso 10 y está presente, es porque 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 están bien. Yo escuché eso muchas veces. Yo he hecho cursos que planteaban eso. Yo he entrado en foros que planteaban eso. Muchas personas plantean eso. Es un pensamiento bastante normal. Sin embargo, ¿cuál fuente tengo en cortocircuito acá? Tengo en cortocircuito la fuente de 1.8 volts, que es la alimentación de la RAM. Esa fuente se activa antes de V-Core. Mi fuente de V-Core no se intenta activar. Hay gente que hasta el día de hoy dice, si la fuente de V-Core, mientras yo presiono el botón de encendido de la fuente, enciende, es porque todas las demás fuentes están bien. Así dicen. ¿Tiene sentido? ¿Es lo que está ocurriendo?
Por eso es tan importante en estos estudios empezar a simular fallas, a ver ejemplos con muchas placas, sacarse un tiempito para estudiar, para simular las fallas y para poder analizar y sacar conclusiones. Dependiendo del proyecto, no necesariamente van a necesitar que los pasos 1 al 9 estén completos para que el 10 aparezca. Medir B-Core y decir todas las fuentes están bien es bobo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Cristian, está bien, entendí, pero ¿y al final? ¿Cómo detecto cuál es la fuente en corto? Vamos a verlo ahora. Ahí está. Volvemos a la fuente de B-Core rápidamente. Pulsos, pulsos, cantidad de pulsos. Ahora me voy a la fuente que está en cortocircuito. La de la RAM. ¿Vieron? Tenemos apenas pulsos. Tenemos muy poco. En algún momento parpadea la imagen nada más. Esto intenta arrancar y muy rápidamente se apaga. Miren la diferencia cuando medimos una fuente que no tiene un sobreconsumo. Trabaja un montón. Mientras que esta trabaja muy poquito, casi nada. ¿Por qué? Porque intenta trabajar y después ¡bum!, se viene abajo. Se viene abajo porque tiene un sobreconsumo en la salida y no logra mantener su calidad, no logra estabilizar su salida. De esta forma, terminamos de descubrir que esta línea de alimentación está en cortocircuito. Terminamos de ver que las demás están intentando trabajar a X ritmo, pero esta jamás intentó trabajar a ese ritmo. Quiere decir que este está teniendo una dificultad. Y nuevamente digo, es muy fácil si nosotros tomamos nuestro multímetro. Si nosotros tomamos nuestro multímetro y medimos que tenemos un semejante corto en relación a ground, es fácil levantar la bobina y ver si el corto está de un lado y ver si el corto está del otro. Eso sería lo de menos. El problema, el verdadero problema, ¿cuándo va a aparecer? Cuando nosotros midamos acá y no tengamos el corto. Que el corto solo se presente cuando el equipo empieza a trabajar, cuando la corriente empieza a circular por los componentes, y ahí se nos genera el corto. ¿Y qué va a pasar cuando el equipo se descarga después de ese cortocircuito? Vamos a medir en frío de nuevo y seguimos sin tener cortocircuito. También podemos tener el caso de fuentes de alimentación que no necesariamente tienen un cortocircuito, sino que están funcionando mal y se desarman. Y de esta forma vas a poder analizar cuál fuente se está desarmando, porque unas van a estar trabajando a todo vapor y la otra va a ser un auto que hace ¿me entienden? Unas están a todo vapor y otras se desarman. Entonces, de esa forma puedes empezar a identificar fuentes que tienen problemas o fuentes que tienen sobreconsumo en la salida, cortocircuito, sin necesariamente depender de medir y encontrar 0 ohms, o 1 ohm, o 2 ohm, o 3 ohm, que inclusive es una medición que ya te llevaría a dudar en caso de una gráfica dedicada, por ejemplo. Es muy importante simular estos defectos, empezar a analizarlos, empezar a verlos. Voy a intentar hacer una pequeña prueba. Ahora, como les dije, vamos a intentar trabajar un poquito con el multímetro. Déjenme acomodar un poco la punta. Acá en mi ciudad, pido disculpas por la demora, pero acá en mi ciudad las mejores puntas de prueba que se consiguen para un multímetro son estas y realmente no son muy buenas. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a intentar hacer exactamente lo mismo y medirlo con el multímetro. Siempre me va a ser más fácil midiendo de este lado, porque de este lado van a llegar pulsos con un valor bastante mayor. Vamos a intentar ver qué logro encontrar aquí. Algo vi. Algo. Ahí llegó a 0.92 en la segunda. ¿Eh? Vamos a una tercera. 0.29. Llegó a 0.92. Después a 0.29. Ahora 0.2 nomás. Vamos de nuevo. Ah, no hace falta desconectar. Estoy desconectando de gusto. Ahí llegó a 1. A 1. A 0.9. A 0.3. A 1. 1. Es muy inestable. Vamos a ver qué logramos ver acá. Esta es la fuente que está dañada.
al menos una diferencia encuentro. Veo que las demás fuentes están intentando arrancar, llegan a, acá voy a medir B-core de nuevo, llego a 1 volt cuando presiono varias veces, presiono y ahí voy viendo que voy teniendo distintos valores que llegan hasta 1.06. Y acá si presiono varias y varias veces, no logro ver nada. Esto ya me podría dar un indicio que esta fuente está en mal estado. De cualquier forma, digo y repito, con el multímetro ya es un poco rebuscado. Sirve, se puede, funciona como vieron. Bien, siempre es muy importante que tengamos una idea clara que el osciloscopio en estos casos nos va a ayudar mucho más, en estos casos difíciles. Pero ya teniendo en mente al menos, si sabemos qué pasa, cómo funciona, si estamos viendo acá en la pantalla qué es lo que sucede, cómo trabaja realmente nuestro equipo, lo estamos viendo gráficamente, ya se nos pueden ocurrir ideas usando el multímetro. Como por ejemplo, bueno, si sé que acá tengo más pulsos y acá menos, es obvio que una fuente que funciona tiene que terminar generando una tensión momentánea promedio, que es lo que mide el multímetro, mayor que una fuente de alimentación que no está funcionando. Y con eso creo que ya se pueden quizás guiar un poquito. Ahora vamos a cortar este video, que ya se quedó bastante largo inclusive, y vamos a pasar a una próxima etapa, que ya estamos hablando de casos más complicados aún. Equipos que se congelan. Quiero que veamos un poquito sobre eso. Ya les han tocado un equipo que está trabajando normalmente, puede ser durante el arranque, pero a mí me han tocado muchos que a los 10 minutos de uso o a las 2 horas de uso se congelan. Queda la pantalla completamente congelada. Y le cambias la RAM y sigue fallando, y le cambias el CPU y sigue fallando, y le haces mantenimiento y sigue fallando, y le cambias el cargador y sigue fallando, y le sacas la batería y sigue fallando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intentar hacernos una idea, interpretar un cachito qué está ocurriendo en mi equipo? Vamos a acordar ahora y vamos a arrancar con algunos ejemplos para ver si nos hacemos una idea de este caso, que creo que es de los más difíciles que hay, pero con un poco de imaginación podemos llegar a analizar un poco y podemos llegar a encontrar solución para este tipo de equipos que yo considero que deben ser descartados por 95% de los técnicos. O son reparados en me parece que es esto y hubo suerte, y si no hay suerte normalmente son equipos que suelen ser tirados a la basura porque su reparación es muy complicada. Ya volvemos, vamos a seguir vamos a ver ya cómo nos orientamos en esos casos.